retomar lo que decía Lucy, el primer encuentro y el segundo están grabados, o van a estar grabados con el segundo, así que despreocúpense si hay personas que quieren que cómo es que nos reorganicemos y recuperemos y que tengamos un momento con Lucy, además de las personas que están hoy acá presentes, no habría problema. Siempre y cuando, por favor, lo podamos informar y lo podamos organizar, ¿ah? Por vía jerárquica, y encontrarnos, ¿no?, de la mejor manera en cuanto a espacios y a tiempo. Así que bueno, los dejo entonces en esta nada, disfrutemos a Lucy y a Irene, y bueno, muchas gracias por estar acá. Bien, Irene, ¿querés decir algo más? No tenés micrófono. Sí, simplemente darles las gracias otra vez por el reencuentro, y la verdad que durante esta semana, en estos días que han pasado de primero a segundo, hemos tenido contacto con algunas personas y hemos podido contar en síntesis lo que significó y el cómo seguir, y verdaderamente notaba entusiasmo, mucha preocupación, pero también encontrarle una salida a esta situación que estamos viviendo de la manera más colaborativa y cooperativa que podamos, y siempre pensando en nuestros pequeños, pero también en los papás, que son los que en este momento están viviendo momentos de crisis para atender lo cotidiano, ¿no? Así es que, bueno, contenta de estar nuevamente, y esperemos que lleguemos al final de la jornada muy satisfechas todos. Muchas gracias. Sí, Lucy. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla, pero antes de comenzar a compartir pantalla, yo decía qué paradójico, ¿no? Porque estamos tratando de encontrarnos, y bueno, esto pasa muchas veces cuando no nos podemos encontrar. Es decir, poder poner palabras, poder describir la situación sin generar crisis. Creo que frente a situaciones de desencuentro, lo mejor que uno puede hacer es describir la situación y no encontrar dónde está la falla. Por eso me parece importante que nos haya pasado esto, ¿no? Creo que profundamente que la comunicación entre los seres humanos es necesaria. Y no, más fuerte no, porque no escucho yo. Pero creo que, bueno, es decir, acá está lo paradójico. Lo paradójico es que generamos todo para encontrarnos y nos está costando encontrarnos. Pero bueno, así tiene que ser, porque son las grandes contradicciones de la vida. Ahora voy a comenzar entonces a compartir pantalla. Irene o Patricia, voy. ¿Se ve? Por favor, silencio. Sí, se ve, Lucy. Por favor, silencien todos los micrófonos. Hay gente con micrófonos abiertos, por eso se escuchan los ruidos de la casa. Puse para compartir pantalla completa. Fíjense qué interesante. Yo mientras podía ver esta situación, más y nada menos que un desafío. Es un desafío. El poder encontrarnos en este momento es un desafío. Y el desafío tiene que ver con el juego. Y el desafío es el que nos moviliza a la acción, a buscar alternativas, a resolver las situaciones. Entonces, bueno, lamento que haya pasado esta situación en la que a muchos de los que estuvieron en el encuentro anterior no le van a poder dar continuidad, pero sí hay que buscar alternativas. Y desde ese lugar es como yo voy a generar ahora el compartir con ustedes algunas inquietudes que tuvieron que ver con todos mis interrogantes y mis preguntas, porque en realidad uno no puede comprender la complejidad que tiene cuando una persona se involucra en las manifestaciones lúdicas. Y creo que para darle correlatividad a lo que veníamos trabajando en el encuentro pasado,
poder identificarnos que somos seres emocionales y que a través de nuestra corporalidad y nuestra motricidad nos comunicamos, nos expresamos, aprendemos, nos relacionamos. Por lo tanto, si bien acá he colocado estas ideas para comprender el juego en lo cotidiano, yo me voy a entrar particularmente en las dos primeras instancias, el juego con... No voy a abordar demasiado los juegos como manifestaciones culturales, al ser comunitarias, pero sí me voy a ver este aporte que siempre me he estado preguntando por qué todos los autores que hablan de la importancia del juego como la posibilidad de encontrar libertad, placer y del encuentro con el otro y de la creación con el otro, ¿por qué todos los autores siempre planteaban que era una necesidad vital del hombre? Y la mayoría lo plantea porque dice que es esencial del hombre. Y se acuerdan que nosotros en el encuentro anterior hablamos del Homo sapiens sapiens, del Homo ludens y el Homo amantis. Y el Homo ludens tiene que ver con la posibilidad real del hombre en la búsqueda de su libertad y de ser creadores. Pero nadie me explicaba, digamos, por qué es una necesidad vital. Es decir, vital es de vida. Sí, todos los autores, la mayoría de los autores hacen relaciones que favorecen el desarrollo de la subjetividad, que favorece aprendizajes culturales, que favorece todo tipo de aprendizaje, haciendo, que eso es muy importante porque el juego genera protagonismo. Pero nadie me explicaba, o al menos yo no iba encontrando respuesta de por qué era una necesidad vital. Y precisamente, nada mejor me parece en este momento poder empezarnos a plantear que lo que necesitamos en situaciones tan críticas, de tanta incertidumbre, de tanta inseguridad, es el permitirnos el placer de encontrarnos y el placer de estar con el otro, en situaciones generadas e iniciadas por el propio sujeto, ¿para qué? Precisamente para sentirse bien, para tratar de alivianar la carga que lo real, la realidad concreta nos está impactando. Y tiene que ver con todo lo que hablamos de las emociones en el encuentro anterior. Entonces empecé a indagar para tratar, perdón, pero son 34 años dando clase, entonces mi garganta por ahí no aguanta mucho. Y empecé a indagar, y ustedes saben que Humberto Maturana y otros prestigiosos estudiosos del ser humano, trata de explicar la biología del conocimiento, la biología del amor, la biología del sentido de lo humano. Y en ellos encontré una respuesta. Puede haber más, seguramente. Pero encontré una respuesta que me permite darle valor y resignificar mucho más esto de lo esencial del ser humano para enfrentar las adversidades en las que nos estamos involucrados ahora. Entonces, el juego es una necesidad vital porque es un proceso inherente a la evolución del ser humano. Es decir, no es algo que se dio de repente, sino que en la epigénesis humana fuimos transformándonos, sobre todo fuimos transformándonos a nivel cerebral, nos ha permitido encontrar recursos en comunidad con el otro para poder enfrentar las adversidades de la vida. Seguramente las que tenían en su momento los primeros hombres no eran las mismas que ahora, pero también necesitaron generar acciones que fuesen modificadores de estructuras y creadores de función. Y todo eso se da en el nivel de la corteza cerebral. Teniendo en cuenta que nosotros nos hemos desarrollado como seres humanos con una condición biológica y genética, y que se va desarrollando, facilitando o con ciertas dificultades en la
interacción con el contexto socio-histórico-cultural. Ese es un concepto muy importante, porque no podemos reproducir lo que en un momento determinado de la evolución del hombre resultó con la actualidad, pero sí nos permite darnos cuenta por qué somos homo ludens y por qué nos hace tanto bien como humanos. Yo acá puse que la epigénesis humana implica el vivir como humano entre los seres humanos. Y por eso me parece que es muy importante para comprender esto, que lo voy a hacer con algunos aportes de la neurociencia, pero sobre todo para que podamos comprender por qué nos hace bien jugar, por qué nos hace tanto bien jugar, por qué es una necesidad vital del hombre, como es la necesidad de transformar las emociones en sentimientos, en amor, en altruismo, en la posibilidad de ser honrados, qué sé yo. Pero todo eso tiene su origen en la evolución del ser humano. Entonces, me parece que es como muy importante tener en cuenta que toda la vivencia del ser humano impacta a nivel cerebral, y que a medida que fuimos evolucionando, eso se fue transformando. Se fueron transformando a niveles de estructura y a niveles de funciones. Nosotros como seres humanos tenemos un sistema, del sistema nervioso, y un cerebro, pero que a la vez tiene a su vez, como el autor MacLean dice, está conformado por 3 cerebros que funcionan como uno, porque son interdependientes y están interrelacionados. Pero todo lo que le pasa al ser humano a nivel orgánico, a nivel de relaciones, a nivel de emociones, impacta en la corteza cerebral, perdón, en el cerebro. Entonces nosotros, como seres humanos, tenemos un cerebro reptílico, que es el que está en la base, y es el que, digamos, es el que compartimos incluso con los animales, que tiene que ver con ¿qué? Que tiene que ver con realizar acciones para la supervivencia, para sobrevivir. Es el más antiguo, ¿sí? Y tiene que ver con el dormir, el comer, el tener sexo para garantizar la especie, la evolución de la especie. Pero a partir de la interacción entre los seres humanos, empezó también a generarse una estructura y ahí, bueno, tenemos el hipotálamo, las amígdalas. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque ahí está el centro de las emociones. El centro de las emociones que nosotros hablábamos, que en la relación con otro y en la relación con el contexto, nos invade orgánicamente, y que en relación con un otro nosotros las podemos ir autorregulando, pero también las compartimos con los animales. Ahora, ¿qué pasa en el sistema límbico? Es la base y el origen de las emociones y del comportamiento lúdico. Es decir, el impulso que le da al ser humano para ser creativo, para generar situaciones de alegría, para compartir con el otro situaciones de afectividad, para construir con el otro acciones que permitan conservarnos como seres humanos, que nos permita sobrevivir, sobre todo en ambientes cambiantes y amenazantes como los que estamos viviendo nosotros ahora. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que nos invade en el cerebro los neurotransmisores. Y los neurotransmisores, ¿sí? Que son moléculas, partículas metabólicas, hormonales, químicas, nos generan a todo el organismo situaciones de bienestar, o no. Si hay demasiado cortisol, hay demasiada tensión, demasiada ansiedad, demasiado estrés, y en lugar de accionar, como decíamos que iba a ser, que lo trabajamos en el encuentro pasado, nos permite accionar. Esto me parece que es como muy importante, porque ahí está la respuesta de por qué es una necesidad vital del hombre, y por qué nosotros ahora, como adultos, tenemos que tratar de encontrarnos con el otro desde las actitudes. No es solamente el juego en el hacer, también es el humor,
¿sí? Son todos aquellos comportamientos que nos generan determinados neurotransmisores, eso impacta en nuestro organismo, por ejemplo, hay mayor circulación, mayor oxigenación, uno se siente con bienestar, con apertura, logro metabolizar las emociones que me tienen tensionada, y estoy más disponible. Y estoy más disponible para escuchar al otro, estoy más disponible para proponerle al otro, estoy más disponible para resolver situaciones problemáticas que me están como un círculo cerrado y que no encuentro alternativa. Entonces, acá lo importante, ya vamos a ver qué pasa, sobre todo con la dopamina, pero la dopamina se genera en la interacción con el otro y que me permite situaciones de mucho bienestar, pero eso surge a partir de que soy protagonista, que me puedo generar acciones de desafío, porque eso me impulsa y me lleva a tratar de resolverlo, y que cuando lo resuelvo, ¡oh, sorpresa! Todo eso va generando neurotransmisores, como la serotonina, como la dopamina, como la endorfina. ¿Por qué son tan importantes? Porque eso impacta a nivel de todo el organismo. Y entonces, cuando hay situaciones de mucha tensión, de mucho estrés, un buen chiste viene bien. ¿Por qué? Porque inmediatamente activa, ¿sí?, la dopamina. ¿Y la dopamina qué hace? Va al centro de placer e irradia toda esa alteración, entre comillas, a nivel orgánico, que me permite metabolizar, sobre todo, las situaciones de emociones profundas que nos alteran. Y por supuesto, tenemos la zona frontal, en donde a la evolución del ser aparece también lo mágico, ¿no?, de los procesos lógicos, de las abstracciones, de las hipótesis, de las argumentaciones. Entonces, fíjense que este cerebro triuno, ¿sí?, se va interrelacionando, a pesar de que hay funciones que tienen que ver con lo específico, pero todo eso impacta para que el ser humano pueda tener condiciones de adaptabilidad, condiciones de salud, condiciones de desarrollo de comunidad con el otro. Y eso que la relación, el encuentro con el otro es el que me genera bienestar. ¿Por qué? Porque en esta yo aprendo a autorregular las emociones, y las emociones tan fuertemente en la segregación de los neurotransmisores. Entonces me parecía como fantástico empezar a darnos cuenta que tenemos que crear situaciones de encuentro, de placer. Eso no quiere decir que no haya frustración, porque también tenemos la zona frontal, porque también a través de la zona frontal aprendo a disminuir las emociones, razonar, reflexionar sobre lo que pienso, ¿se acuerdan? Sapiens sapiens, y en función de eso genero acciones con el otro que nos permita vivir en comunidad. Por lo tanto, en el sistema límbico, la actitud lúdica de placer, de libertad, de creatividad, lo convierte al hombre en un ser juguetón. Yo cuando leí esto digo, qué características importantes incluso dentro de la Argentina. Vieron que los cordobeses, ellos siempre salen de situaciones críticas con un buen chiste. Ahora, y acá también hago la aclaración, el humor característico del ser humano es para reírme con, y la ironía es cuando yo hago daño, es cuando me burlo del otro. Eso también se construye. También se construye en el contexto sociocultural e histórico. Entonces, incluso yo pensaba, cuando empezamos con la cuarentena de aislamiento total, qué bien que nos venían los WhatsApp con los chistes. Vieron que nos reíamos, e inmediatamente nos distendíamos un poquito, y bueno, era un aliciente para seguir en esta situación que nos genera tanta angustia. Entonces, eso es esencial del hombre, la actitud lúdica. Y la actitud lúdica tiene que ver con generar acciones que nos permita generar, para la redundancia,
neurotransmisores, que eso genera modificaciones orgánicas. Bienestar físico que nos permite estar disponible y que nos permite accionar y no reaccionar. Y eso se da en interacción. Y por supuesto, desde esta perspectiva, la interacción, ser afectado y afectar al otro desde la aceptación legítima de su ser. Eso es un término muy característico de Humberto Maturana, porque cuando yo niego la legitimidad del ser del otro, no estoy, como decíamos en el encuentro anterior, no estoy identificando su emoción, llevándola a mi mundo para poder ver de qué modo puedo ayudar a buscar su bienestar. Esto me parece como genial, pero surge de las relaciones con el otro placer. Es decir, y esto tiene que ver con los psicomotricistas, ser aceptado es ser visto en la interacción del presente y son las emociones las que especifican la acción. La finalidad de la psicomotricidad es poder comprender el impacto de las emociones, de los afectos, de las historias vinculares que estos niños han tenido, singulares y particulares, y cómo eso impacta en la manifestación de su corporalidad y su motricidad. Y el encuentro anterior decíamos qué importante es esto para poder darnos cuenta que lo que tenemos que, en primera instancia, nosotros, es conocer nuestras emociones para ver de qué modo las puedo autorregular. Pero para eso necesitamos un contexto contenedor de confianza y de seguridad. Si no, aparece la reacción. Es decir, cuando me encuentro con el otro desde el placer, desde la libertad, desde el protagonismo, desde el hacer con, o también desde el hacer, desde lo que a mí me surge como necesidad. Y esto me parece que es muy importante, porque cuando hablamos de juego como manifestación humana, el juego es iniciado por la propia persona que quiere jugar. Es decir, no puede ser propuesto del exterior. Y acá hago la diferencia. Los juegos que proponemos nosotros con cierta finalidad, con cierto objetivo, no es juego original. Participa el niño, sí. Aparecen algunas características y funciones del juego, seguro. Pero el verdadero juego de este que yo estoy hablando, que tiene que ver con la evolución del ser humano y cómo el ser humano se fue convirtiendo en un ser juguetón, de actitud lúdica, no tiene que ver con los juegos que yo le propongo de afuera. Eso está, me parece que diferenciar eso también nos permite a nosotros, y sobre todo ahora, pensarnos como adultos, cómo generar instancias de placer y de encuentro con el otro, porque estábamos hablando de que los papás están tan exigidos, están con tantas expectativas externas, y a la vez hay más reacción que acción, hay menos disponibilidad que disponibilidad. Favorecer en el conocimiento o acercarle a los papás la posibilidad de algunos tips para que haya encuentro desde el placer, para que se genere dopamina y para que después de haber vivido toda esa situación podamos estar a lo que es más normativo, más reglado, más impuesto desde el exterior. Eso no tiene que faltar, por supuesto. Lo que pasa es que cuando hay exceso de eso, hay mucho cortisol, hay mucho estrés y reaccionamos, no podemos accionar. Entonces, cuando hay situaciones de actitudes lúdicas y del juego generado por el propio jugador, los sentimientos, el goce, el placer, ¿sí? Va generando toda esa cascada de neurotransmisores que impactan a nivel físico y que nos induce a manifestaciones de sentimiento. La caricia. Es muy interesante esto, porque vieron que por mucho tiempo nosotros estudiamos que la primera herramienta que generó el desarrollo de la razón en el hombre es la mano, y en realidad la mano puede ser una herramienta de generar un producto, pero es una herramienta de expresión de amor, es una herramienta de expresión de ternura. Y cuántas veces cuando jugamos con nuestros niños, cuerpo a cuerpo, sentimos el impacto
¿sí? De la caricia, del sostén. Y fíjense que cuando, ahora lo vamos a ver con algunos neurotransmisores, pero cuando hay contacto humano de profundo sentimiento de aceptación del otro, todo eso se va impactando en el cuerpo. No es lo mismo cuando yo estoy tensionada y viene alguien de atrás y me dice, calma, me pone la mano en la espalda, calma, a ver, pensemos juntos. Ese mero contacto generó serotonina. Entonces, fíjense que nosotros corporalmente, y ayer, la vez pasada lo decíamos, somos eminentemente emocionales, porque nuestra permite posteriormente pasar al pensamiento. En el encuentro anterior decíamos, la razón organiza la acción, pero quien la decide es la emoción. La emoción es la manifestación más pura de esto que compartimos con los animales, pero el niño fue construyendo toda la noción de sentimiento y va aprendiendo a expresarse corporalmente, tónicamente, de modo diferente. Y eso nos hace bien como humanos. Acá también es aporte de estos biólogos con los que yo estoy un poco enamorada porque me están permitiendo conocer desde otro lugar lo que soy. Ellos dicen que al explorar, al sentir, al oler el mismo olor de las cosas, el juego se va integrando en el cuerpo. Por eso empezamos a hacer ratones. Por eso empezamos a encontrar en el otro la posibilidad de el respeto del ser, de lo que es él y de lo que soy yo. Y yo no te tengo que cambiar, yo te puedo dar mejor, te puedo dar alternativas para que... Y entonces estamos acá, fíjense, ¿por qué es importante comprender esta evolución del ser humano y por qué nos permitiría esto repensarnos en nuestras relaciones? Cuando un bebé toma contacto con su mamá, hay piel a piel. Cuando un bebé necesita en un momento determinado ser tomado en los brazos y contenido, porque exceso de cortisol, cuando nosotros necesitamos el abrazo del otro, se libera la oxitocina, neurotransmisor, y eso particularmente, con todas estas transformaciones a nivel orgánico, nos permite descender los niveles de ansiedad, descender y metabolizar la angustia, y nos va a llevar al afecto. Y cuando hay alguien que, fíjense qué maravilloso, yo en realidad no he descubierto nada, estoy resignificando, pero un buen abrazo, qué bien que nos viene cuando estamos angustiados. No se pone palabra, se abrazo, piel a piel, genera neurotransmisores. Esos neurotransmisores impactan en el cuerpo del otro y en mi propio cuerpo, y nos permite metabolizar la emoción a través de la carcajada, también a través del llanto, a través del movimiento, es decir, nos estimula ¿para qué? Para metabolizar sobre todo los niveles de estrés y nos da apertura. Eso permite el juego. Fíjense cuando los chicos juegan. ¿Hay contactos corporales? Sí. También hay otros tipos de actividades que quizás cuando terminan todos abrazados y se van cantando, qué sé yo. Eso era en mi época, ahora no tanto. Pero el contacto piel a piel, el contacto tónico emocional, de empatía emocional, nos genera bien porque nos da seguridad y confianza. Y mucho más si nos permite ser aceptados. Yo lo traigo a cotación porque esto tiene que ver con el juego y nos tenemos que permitir esas instancias de encuentro. Y de encuentro desde el afecto y de encuentro desde la aceptación. Que quizás eso es lo que estamos perdiendo, porque nos están exigiendo tanto desde el exterior y es tanto el nivel de angustia que no nos estamos permitiendo el encuentro desde ese lugar. Y el encuentro desde ese lugar, fíjense cuántas cosas generan desde los neurotransmisores.
La serotonina también favorece. ¿Por qué? Porque al haber metabolizado la emoción, la angustia, la ansiedad, ¿sí? Hay pasaje al pensamiento. Y hay pasaje ¿a qué? A estar atento al fuera, porque muchas veces cuando yo estoy tan angustiada, estoy hacia adentro. Me cuesta mucho relacionarme con el exterior. Por eso es tan importante los juegos, y sobre todo los juegos simbólicos, donde las situaciones ficticias me permiten poner en juego personajes que tienen que ver con mi mundo interior, y por lo tanto cuando lo puedo vivir, cuando lo puedo poner afuera, cuando metabolizo la emoción y cuando genero toda esta instancia de neurotransmisores, me siento livianita, me siento con posibilidad de estar disponible para el otro. Y la dopamina la dopamina es uno de los neurotransmisores más importantes que tiene, sobre todo el centro en el sistema límbico. Pero la dopamina, en ese centro de placer, genera un circuito de recompensa. Fíjense ustedes que cuando nosotros estamos en situaciones placenteras, uno le dice, bueno, ya está, se terminó. ¿Cómo? No puede ser. Pasó tan rápido el tiempo. Vieron que los niños te dicen, un ratito más, espera, un ratito más. Entonces, ¿por qué es tan importante identificar esto? Porque en el encuentro con el otro, o en los desafíos que el juego me plantea por preguntas propias que quiero conocer, como un niño que genera acciones para conocer, para aprenderse y para aprender, va generando dopamina, y la dopamina genera este circuito de recompensa. Por eso los chicos no pueden dejar de jugar. Y nosotros los adultos, porque cada uno juega a partir de sus propias necesidades, nosotros los adultos tenemos otras necesidades que nos llevan a otro tipo de juego, porque como surge por la propia necesidad del jugador, no es lo mismo el juego amoroso que yo puedo llegar a tener con mi pareja, ¿sí? Que también se me pasa rápido, también no puedo dejar de sentir ese placer. Es decir, la manifestación lúdica satisface necesidades, pero esas necesidades tienen que ver con los procesos de desarrollo y de madurez de los sujetos, pero también tiene que ver con este circuito que va generando en el sistema límbico la dopamina. ¿Y saben qué? Este circuito de recompensa nos lleva a la motivación, a la repetición. Grothendieck, un autor que escribió sobre los significados del juego en el hombre, él dice que el niño repite la acción hasta dominarla. ¡Qué magnífico! Pero es un logro de él, y acá aparece lo motivacional. Cuando yo me planteo cosas, aparece un desafío, me aparece una pregunta, necesito conocer algo, genero situaciones de libertad y de placer, allí me va a llevar a un determinado proceso. Cuando yo logro lo que creo que necesito, aparece nuevamente una nueva. La repetición me va a llevar precisamente a la búsqueda de ese placer constante y a la búsqueda de un logro o de satisfacer una necesidad propia. Y eso me lleva al aprendizaje. Entonces me parece que comprender esto de por qué es una necesidad vital es también poder respetar situaciones de juego libre y juego espontáneo, el juego que surja por la propia necesidad de quien quiere jugar. Recuerden que esa es la manifestación humana. Los juegos los propongo de afuera. Ahora, puede surgir que desde este juego propuesto desde afuera aparezca un alto nivel de motivación y un alto nivel de repetición, porque ese desafío que apareció desde el exterior me lleva a ser protagonista. Claro. Y eso es lo magnífico. ¿Por qué? Porque está en nuestra condición humana. Entonces, me parece que el juego no es producto, el juego es proceso. Y cuando estoy involucrado como una experiencia singular, genera todas estas instancias de aprendizaje, de aprenderme y de aprender hacia afuera, que tiene que ver también con la socialización, pero que tiene que ver con convivir en comunidad. Convivir en comunidad significa empezar a ver al otro
y esto lo voy a repetir, la emoción del otro que impacta en mi mundo, que lo trato empáticamente de comprender para poder ver de qué modo puedo crear las condiciones que lo lleve a un beneficio. Entonces vuelvo a lo que trabajamos en el encuentro pasado. El juego es proceso, el juego es inherente al hombre, satisface necesidades propias del hombre, fruto de la evolución del hombre, y que genera situaciones de estar afectado y afectar al otro, pero a la vez nos permite canalizar emociones, fantasías, necesidades, miedos. Bueno, fíjense, emociones, fantasías, miedo, angustias. Todo eso nos permite el juego ponerlo afuera a partir de la situación de pleno placer. Y el placer puede estar radicado en el propio cuerpo o en la relación con el espacio, los objetos y los otros. Entonces, no nos olvidemos de esto, porque creo que en este momento de tanta situación crítica que estamos viviendo, no perdamos la capacidad de pensar sobre lo que pensamos para podernos transformar. Y no perdamos la capacidad de ser amantes, de seres capaces de generar afecto, capaces de generar empatía y capaces de generar con el otro acciones que nos haga bien a los dos o a la comunidad. Por eso somos eminentemente cooperativos para la conservación de la especie y no es por la lucha de la supervivencia. Entonces, Homo sapiens sapiens, Homo amanti, Homo ludens, el encuentro desde el placer, la libertad, y que nos... Por lo tanto, cuando hablamos de juego como necesidad vital del hombre, recuerden que puede haber una propuesta externa que en realidad no sería juego, pero sí una actividad lúdica, y que aparezca el espíritu y el desafío que genere instancias de búsqueda, de resolución por propia necesidad también. La complejidad del campo lúdico involucra lo humano y la vivencia. En lo humano entonces estaría el ejercicio de la libertad de ser creadores, de generar acciones que nos hagan bien, que nos permita adaptarnos y que nos permita crear con el otro. Y la base sustancial está en el placer. Cuando hay placer, hay mucha dopamina y nos genera instancias de modificaciones orgánicas que nos permite sentirnos bien, estar en bienestar. Y la vivencia subjetiva, que tiene que ver con esto de afectar y ser afectado por... Y lo más importante, es una experiencia singular. Soy... Y acá hago... Porque ustedes están siendo... Ahí es donde está, y esto creo que es lo que podemos facilitarle a los papás. Mamá está ocupada o papá está ocupada, la nena o el nene, el niño o la niña, también en sus cosas, hay mucha exigencia exterior, y de repente le decimos, tenés que hacer la tarea. No, porque no. ¿Saben qué? A mí me dio resultado, puede que a ustedes también. ¿Cómo buscar el encuentro desde el placer del jugar a la escondida? Juguemos a la escondida. Nos permitimos jugar trabajando con la cosa, lo guardamos y armamos el espacio. ¿Saben qué? El juego como juego de crianza le permite al adulto darse la posibilidad del reencuentro con el otro. Y para el niño, sentirse encontrado también es importante, porque en esta
situación de tanta exigencia, ni siquiera por ahí lo podemos mirar en su emoción, o el niño también no me puede ver a mí desde la emoción. Pero cuando nos permitimos armar una situación de juego en la que se va a segregar mucha oxitocina, mucha dopamina. ¿Por qué oxitocina? Porque cuando nos encontramos nos abrazamos, porque hay otro tipo de relación, empatía tónica emocional, y por lo tanto, posiblemente después que se termina el juego, estemos más disponibles, el niño para la tarea y yo para poder enfrentar la situación de acompañar la tarea. El juego de la escondida, el aparecer y desaparecer, es una instancia muy importante de constitución psíquica, porque el que no se siente muy seguro no quiere desaparecer. Pero en esas instancias de lo cotidiano, en el espacio donde siempre hacemos quizás las mismas cosas, poder encontrar un espacio para resignificarlo y poder jugar a encontrarnos, me parece como fundamental. Y seguramente si ha habido placer, ha habido encuentro, los neurotransmisores van a hacer su trabajo y nos van a permitir desde otro lugar empezar las exigencias de la tarea. Esto yo lo trabajo con algunos de los papás, que todavía sigo acompañando a la distancia, y que me parece que es importante para resignificar esto como necesidad. Necesidad del hombre, y nos hace mucho bien. Entonces, creo que tiene que ser protagonista y tiene que haber experiencia singular. Eso tiene que ver con el comportamiento. Entonces, ¿por qué me parece que es importante rescatar lo que trabajamos en el encuentro anterior? Es decir, pensar esos tips que estuvimos hablando para poder crear en lo cotidiano ambientes segurizantes que le den estabilidad y equilibrio emocional al niño para que el niño pueda ser protagonista. Entonces, me parece que es importante charlarlo con los papás. Y esto que yo dije, si un espacio, vivo en un departamento muy pequeño, los espacios están abarrotados, pero sin embargo corro la mesa, armamos con telas, armamos un refugio y jugamos a la escondida, momento de pleno placer y de encuentro, seguramente después podremos volver a poner la mesa en su lugar y podremos volver a la tarea que la vida real nos exige. Entonces, creo que es importante, cuando selecciono los objetos o cuando creo los espacios, tener en cuenta lo que hablamos en el encuentro pasado, todos esos pequeños tips para poder tener una regularidad contextuada y a la vez también pensar cómo puedo ir modificando o creando espacios segurizantes para situaciones de juego en el encuentro con el otro, porque seguramente el niño, ¿se acuerdan que la vez pasada yo decía, es un espacio pequeño, pero hoy, en este momento, mamá trabaja acá, vos en este espacio podés jugar, es decir, si el niño va capaz, espontáneo y libre, porque tiene su espacio adecuado, pequeño aunque sea, pero tiene los objetos que le permiten ser creador, que le permiten destruir, construir, volver a armar. Entonces podemos ir creando ámbitos que desde el juego se le permite el placer y la libertad. Entonces, tener en cuenta siempre la anticipación. Para que aparezca el juego libre o espontáneo, que es el más genuino del ser humano, insisto, también lo otro puede aparecer, porque cuando jugamos a la escondida, a lo mejor la primera vez lo propongo yo y después el niño dice, no, yo antes de hacer la tarea quiero jugar, y jugaremos al caballito, y jugaremos, ya veremos qué otro tipo de juego se puede hacer, pero tiene que ser compartido, el placer tiene que ser compartido, y darle un sentido, una significación. Entonces, también poder acompañar a los papás, y esto me parece que es como un trabajo muy importante del psicomotricista, como partener, como actor secundario, en el trabajo con las docentes y en el proyecto que pueden construir a nivel institucional. ¿Qué tipo de objetos podríamos sugerir que permitan la posibilidad de ser creadores y que permita a la vez canalizar emociones? Acá voy a hacer una diferencia.
los objetos son objetos que pueden pasar a ser juguetes, y los juguetes son juguetes. Generalmente ya vienen con 2 o 3 funciones muy determinadas. Entonces, para favorecer el placer de ser creadores, yo acá puse un ejemplo. Por ahí decirle a los papás que en ese espacio pequeño o grande, facilitarle objetos que no estén muy bien definidos, que le permitan transformaciones. Acá yo puse que a lo mejor si ponemos 2 o 3 telas, un repasador, un trapo de piso, lo que se tenga, eso puede favorecer a actividades más sensoriales, sensomotrices, o actividades más simbólicas, porque es un objeto que puede ser transformable. Entonces me parece que si podemos orientar a los papás que los objetos que le acerquen a sus niños sean en la medida de lo posible, incluso hasta objetos cotidianos que él pueda transformar, o a lo mejor que pueda establecer relaciones entre los juguetes que tiene y estos objetos nuevos que él los puede ir transformando. Importantísimo, importantísimo para el desarrollo del proceso psicológico superior. Atención, concentración, activación de memoria, construcción de nuevos esquemas. Es decir, el niño en esas situaciones está aprendiendo. Quizás después, por eso es otra de las sugerencias, solicitarle al papá que le pueda poner palabras a las acciones o a las creaciones. La vez pasada yo decía, el niño también tiene que poder sufrir frustraciones. En este momento estoy trabajando, en este momento no te puedo escuchar. Cuando yo termine, voy y veo lo que estás haciendo o lo que vos me querés decir. Y decíamos que da seguridad que después tengo que cumplir. Si pedí tiempo para que él tenga capacidad de espera, yo tengo que cumplir. Ahora, cuando veo que está al lado mío, termino y miro y le digo, ¡wow! Mirá lo que lograste. ¿Qué pasa ahí? Un profundo sentimiento. Le puedo poner palabras o le pido que le ponga palabras. ¿Por qué me parece que esto es importante? Porque son instancias de aprendizaje. En interacción, sí, con papá y mamá. Y no solamente el hecho de que venga con una propuesta del exterior, que puede ser a través de todas las propuestas que ustedes como docentes están haciendo. Todo suma, todo suma. Ahora, en la interacción y en el encuentro con el otro, gran cascada de neurotransmisores, impacta en lo orgánico, aparece el placer y aparece estar disponible. Y sobre todo, cuando yo habilito situaciones de juego con otro, o solo, o con los hermanos, en el caso de la casa, siempre tengo que tener el parámetro temporal. Acuérdense que en el encuentro pasado decíamos, hay que favorecer en la medida de lo posible procesos de autorregulación, de autoorganización y de autoconstrucción. Si está en una situación en el circuito de recompensa con muchísimo placer y lo repite y aparecen problemas nuevos y sigue y perdió la noción del tiempo, de si estoy o no estoy, si yo le digo, bueno, se terminó, no favorecemos ni la ni la autorregulación ni la autoorganización. Y aparece de nuevo la limitación. Entonces, si yo se lo voy anticipando, porque eran los acuerdos que habíamos tenido, terminamos de jugar, te lavas las manos y nos ponemos con tu tarea. O yo me pongo con la tarea de tu hermano y vos intentás hacerla solo y me preguntás qué necesitas. Acá hay pequeños tips también, pero esta es la tarea que va a tener que hacer el psicomotricista. Nada mejor que el psicomotricista para poder orientar en forma conjunta con los papás en todas estas instancias de búsqueda, de encuentro con empatía y resonancia emocional. Y acá, bueno, me parecía como muy interesante pensar, porque cuando se habla de juego de crianza, el juego de crianza no se enseña, eso surge en lo cotidiano y en el encuentro de los adultos con los niños, eso se construye. Es tal a punto que se construye que tiene que ver incluso con procesos de identidad. Ustedes tienen ahí un campo de experiencia que habla, ¿no?, con la construcción de la propia identidad. Entonces me parecía que era importante como sugerencia, y también como sugerencia para trabajar, o para dar tips, o para orientar, o para promover,
no para decirle juegue a la rayuela, no, sino para dar algunas opciones al papá para que vaya encontrando los modos de encontrarse desde el placer. Los juegos de crianza, Daniel Kalmers dice que es el medio privilegiado de interacción entre el niño y el adulto. Y fíjense que eso empieza, y Humberto Maturana dice, en configuraciones sensoriales desde el mismo momento en que el niño nace, porque ahí hay intercambio sensorial, tónico, emocional, basado en el placer. ¿En el placer de qué? De la aceptación del otro. El niño lo va construyendo desde el momento mismo en que nace. Por eso Humberto Maturana dice que son situaciones o configuraciones lúdicas, porque tiene que ver con eso, en el encuentro. Entonces, Daniel Kalmers también plantea que son situaciones de pleno placer, de registros corporales a partir de una sola necesidad, el encuentro. Y fíjense, me parece que si uno observa lo cotidiano, uno se va a dar cuenta, por ejemplo, que si el papá ya empezó a trabajar, que era un ejemplo que dábamos la vez pasada, y el papá le anticipó que cuando se despierte, papá no va a estar, pero va a llegar para almorzar. Ahora, cuando llega, el niño ya escuchó que abrió la puerta, y se esconde detrás de la cortina. Y la mamá se prende en ese juego. Y entonces le dice, Pepito o Pepito se fue, se cansó, no está. Y el papá se prende en ese juego y entonces dice, ¿cómo no está? Pucha, con las ganas que yo tenía de verlo. Y se escucha una risa, a lo mejor. Y el papá entra en el juego desde la emoción, desde el placer compartido. Y bueno, uno puede imaginarse el encuentro. Oxitocina, dopamina, un cúmulo de neurotransmisores que generan placer. Y en este caso, en el encuentro y en la aceptación del otro. Daniel Kalmers plantea 3 tipos de juego que genera sobre todo una gran cantidad de placer compartido, de acuerdos tónicos emocionales. Y se manifiestan en todo, en cambios, en desequilibrios, en equilibrio, en vocalizaciones, en dejarse caer, porque hay confianza y sabe que el otro lo va a sostener. Es decir, fíjense cuántas cosas se van en una situación cotidiana de placer compartido. Eso tiene que ver con el juego. Él plantea que hay muchos juegos que son característicos de familia. Por ejemplo, el caballito, el ico-ico, que te sube, se sube a la espalda y le encanta cuando vos le haces y se trepa y se agarra. Oxitocina al máximo, dopamina al máximo, placer compartido al máximo, metabolización del exceso de cortisol, posibilidad de disponibilidad corporal. Todos esos juegos de sostén tienen que ver no con que el niño sea tirado para arriba cuando es bebé, eso no, eso es un gran nivel de cortisol, pérdida de la base, pérdida de la seguridad, genera una gran cantidad de cortisol, y nosotros lo que estamos buscando es que se generen los otros neurotransmisores. Entonces, el sostén tiene que ver con, por ejemplo, el abuelo, la mamá, el papá, la persona que me cuida, me hace caballito. ¿Vieron cuando cruzamos las piernas y el niño se sube y nosotros hacemos, y también en un momento determinado, y él se ríe y se agarra? Por ahí también hay otros que son un poquito más complejos. Y generalmente por ahí, al menos yo, que ya estoy viejita, le digo, ese no porque me puedo golpear y te puedes golpear vos. Que suele ser que viene corriendo y pretende que yo me vaya para atrás y ahí nos abrazamos. El problema es que estoy viejita. Entonces ahí yo puedo decirle, no, ese no jugamos, o ese lo jugás vos con papá. Conmigo no, yo estoy viejita. Y lo digo desde la experiencia, porque es así. Ahora, hay muchos juegos, por ejemplo, cuando le encanta que lo tomes de la axila y le hagas como el avioncito.
hay encuentro, hay seguridad y hay confianza. Ahora, tiene que haber placer compartido, porque si no surge de los dos y yo se lo impongo, no aparece la seguridad y la estabilidad emocional. Y el niño, en lugar de generar neurotransmisores que le permitan metabolizar mejor la emoción, va a aumentar el cortisol, va a aumentar el tono muscular y después se va a largar a llorar. Encuentro. Los juegos de ocultamiento, que en parte ya di ejemplos, y posteriormente también, que tiene que ver con el desafío, en este caso, no solo de ser encontrado, sino también de ser abrazado. Los de persecución. ¿Vieron cuando los niños empiezan a caminar y empiezan a mirar para atrás? Y vos le decís, mira que te pillo, mira que te pillo. Y ahí él empieza a correr, pero te mira. Y ahí el adulto, si juega, es el adulto que juega desde el placer y la empatía del niño, y no le va a parecer un ¡ah, te como! ¡Ah! Fíjense que también nosotros jugamos con nuestros propios personajes, pero en este caso, si es una propuesta compartida, lo importante es posteriormente el encuentro, y que cuando es pillado no es devorado. Bueno, de eso los psicomotricistas ahí pueden saber bastante. ¿Qué quiero decir con esto? Son pequeñas sugerencias, son pequeños tips, pero que podamos acordar para que como proyecto de sostenernos a nivel de comunidad educativa, podamos ir facilitando esta información y quizás en la propuesta que yo haga de toda la semana, como tips le podemos decir al papá, momentos de encuentro, elijan, fíjense qué pueden hacer. ¿Podrá el papá o no? Porque saben el colegiado que se cree que el juego es cosa de niño, y acá nos estamos dando cuenta que es una necesidad vital. Entonces, para el papá es una pérdida de tiempo. Allí me parece que es un trabajo fuerte que tiene que hacer el psicomotricista en complemento con la docente. ¿Para qué? Para que podamos crear espacios segurizantes y continentes, pero que seamos todos, en la medida de lo posible, protagonistas. Yo traje estos juegos porque por allí digo que no se enseñan, porque eso se construye, y lo construye el niño particularmente con él o los adultos, porque con uno juega una cosa y con el otro juega otra cosa. Y hay veces que con los dos jugamos a lo mismo. Tenemos que rescatar situaciones de placer compartido, porque eso nos va a permitir metabolizar las emociones. Y nosotros desde la psicomotricidad, que no podemos trabajar directamente con los niños, al menos nosotros, creo que es muy importante darle estos tips a los papás y acompañarlos, quizás poder hacer 2 reuniones entre 2 o 3 y que cuenten qué experiencia están teniendo en estas situaciones de juego, qué inventaron, qué surgió nuevo, qué pudo poner en juego desde su memoria de vivencias anteriores, de bienestar con los adultos que lo cuidan, lo acompañan, lo ayudan en su desarrollo. También me parece importante que a lo mejor no aparezcan tantos no. Es decir, sabemos que la exposición a las pantallas en los niños no es beneficiosa, pero podíamos acordar, cuando era la regulación contextual, la regularidad contextual, acuerdos temporales, espaciales, de acciones, de normas, y podemos plantear, por ejemplo, vas a ver estos dibujitos, o estás con este jueguito, pero se termina eso y se terminó. Y posteriormente aparecerían situaciones de desafío. Que te cuente qué logró, cómo lo logró. Y si aparece otro personaje, y a medida que yo le voy creando situaciones de imaginación, yo la voy escribiendo, para que desde la alfabetización tenga valor la palabra en la escritura. Y que armemos una historia a partir de esto que él ha vivido con los jueguitos o con un dibujito. Y ver si pueden aparecer personajes, porque los personajes tienen que ver con uno. Entonces voy, de esto que logré medianamente organizar, paso a situaciones de
placer de compartirlo desde la fantasía. Pero ojo, porque como esto lo hemos creado y yo lo fui escribiendo, después lo tenemos que firmar, y él tiene que poner su firma, o sea que ahí también tiene que aparecer un aprendizaje. Y después podríamos decir, bueno, para mañana, ¿qué te parece? Anda pensando, ¿cómo podríamos armar acá en esta parte que está permitido jugar, esto que hemos pensado y hemos creado? Y ahí ver qué tipo de objetos le podemos plantear. Yo les cuento que si nosotros favorecemos esto, ¿se acuerdan la frase que decía, si el ser precede al hacer, el hacer tiene sentido? Este tipo de aprendizaje empieza a tener sentido. Desde el encuentro, desde el respeto, desde una organización, de un orden, y en la medida de lo posible, de favorecer situaciones placenteras. Ayer pasé por ayer no me correspondía salir, antes de ayer. Paso por una casa, miren, me quedé tan impactada y tan maravillada. Una nena como de 3 años y otra de 4. Se ve que la mamá tenía la puerta abierta, y era la entrada de la casa ahí, con rejas y lo demás. Había una de ellas adentro, y la otra levantaba la caja y se la quería meter, pero claro, el cuerpo de ella en superficie era más grande que la cavidad de la caja. ¿Y cómo se reían? Y entonces la otra le intentaba poner la caja, y cómo se reían. Y eran cajas. Creo que había 2 o 3 bebotes, creo que había palanganas o algo así, pero era una situación tan bella que uno dice, qué maravilla, cuánto potencial tenemos como humanos. Entonces, si en la medida de lo posible podemos favorecer espacios segurizantes que favorezcan la iniciativa, que favorezcan el encuentro, que favorezcan la creatividad, creo que sería un muy buen aporte, sobre todo para la familia y para nosotros también, porque también nosotros vemos nuestra familia y también nosotros estamos sobreexigidos. Entonces, armar esos espacios de encuentro compartido desde el placer y la libertad y el respeto, me parece que es como fundamental. Y en realidad, miren, yo he estado buscando algunas cuestiones que me representen a mí, porque recién en el encuentro pasado les comentaba que esta frase tan fuerte de Winnicott siempre repercute en mí. Pero hay una estudiosa del juego argentina, que es Hilda Cañeque, y ella tiene esta frase que me parece que es muy bonita. El juego es como la vida, hay que jugársela. Y ahí está el desafío de ser protagonista. Muchas gracias. Qué bonito, Lucy, muchas gracias. Qué interesante este planteo que haces de los juegos de crianza, y cómo poder colaborar en los hogares para que podamos justamente ayudar a los chicos a vivir de otra manera. Así que muchas gracias. Nosotros también, Concretas, y nosotros también. simples. ¿Cómo? Nosotros también lo Sí, necesitamos por supuesto. profundamente. Se supone que nosotros... Sí, tal cual. Claro, somos seres que necesitamos jugar. Tal cual. Ajá. Lucy, si te parece, dejamos abierto por si alguien quiere hacer alguna pregunta, y después me gustaría que dejáramos planteado el tercer encuentro, que va a ser al interior de las instituciones. Dejemos, si quieren, algunos minutitos, 1 o 2 minutos, por si alguien quiere plantear, levanta la mano, o sí, Lucy. No, me parece también que como adultos por ahí también nos tenemos que permitir el placer de jugar con las ideas. Y creo que somos muy creativos. Entonces traten ustedes también de encontrar la libertad de ser creativos. En esto de empezar a pensarnos qué proyectos pueden generar para sostenerse y sostener a la familia, ¿no? Quien escribe juega con las ideas, juega con las palabras y es muy placentero. Quien actúa juega con personajes y es muy placentero. Fíjense que no es solamente el juego que nosotros vemos en niños, ¿no? Es la necesidad propia de sentirnos en libertad y en la búsqueda del placer, de ser creativos y de comunicarnos.
Sí, y la necesidad del juego espontáneo, más que el juego dirigido desde el exterior, como decías en un principio, ¿no? Claro, yo Sí, en realidad me parece que ahí ustedes, cada docente, desde su conocimiento de los niños, de conocimiento de la familia, va a saber en qué momento proponer algo que puede ser disparador de, pero también promover la diversidad. Y dentro de la diversidad estaría esto, ¿no? A ver, nos vamos a encontrar con 3 papás el viernes a las 19, que es medianamente podemos, y que cuenten sus experiencias. El poner palabras ya es maravilloso. El poder argumentar ya lo es que, maravilloso. lo que queremos es en un próximo encuentro que ustedes van a tener que generar al interior de las instituciones, eh, los directores que tengan salas de psicomotricidad, los psicomotricistas, con los asesores, con los maestros, ¿sí? Y el supervisor tiene que estar en conocimiento de esto. La propuesta es que armen una estrategia desde estos tips que nos ha ido, como es recuperando Lucy, como para que hayan estrategias concretas de acá a fin de año con los chicos que ustedes tienen en las salas. ¿Se entiende? Sí, sí, creo que me parece que es interesante que también se piensen desde el placer de ser creativas. Y eso es lo que me parece que fundamenta la acción, más en este momento. Entonces, si pueden encontrar una propuesta y poder llevarla a cabo y poder ir modificándola y poder analizarla y poder reflexionar si este era el camino o si podemos encontrar otras alternativas. Me parece que eso tiene que ver con el Homo sapiens sapiens, ¿no? Entonces, poder reflexionar sobre lo que pensamos y las acciones que realizamos, pero en conjunto. En este momento, nada se puede hacer solo, tiene que ser en conjunto Tal y cual. en complementariedad, porque lo que tiene uno, no tiene el otro, pero se lo aporta, y lo que no tiene el otro, yo se lo puedo aportar. La complementariedad en este momento es lo necesario, a nivel familiar, a nivel institucional, a nivel del trabajo con los padres, como equipo. Ustedes conocen a las docentes, perdón, a los papás, conocen los contextos de los papás, saben cómo quizás estos pequeños tips que trabajamos nosotros, cómo hacérselo llegar, pero siempre desde el respeto profundo a los papás. Ahí le estoy pidiendo a Patricia y a Celeste que puedan recuperar un poco cómo está organizada el tercer encuentro que va a ser al interior de la institución, desde el contexto de la situación que cada uno tiene, que cada sala tiene. Sí, perdón, Marcelo, un poco lo hemos estado trabajando en las jornadas con los psicomotricistas, que armamos unos acuerdos para comenzar a trabajar desde la complementariedad, como dice Lucy. Esto de poder acompañar al docente con estos tips desde estos encuentros. Sí, tiene que ser una construcción colectiva, me parece, ¿no? Porque el conocimiento que el docente tiene del niño, por ahí no lo tiene el psicomotricista o lo tiene no en su totalidad. Entonces, como es un trabajo de complementariedad, allí se puede hacer una construcción colectiva. Quizás el psicomotricista en donde puede aportar es aquella, cómo favorecer situaciones donde se pueda vivir la Por eso es emoción. importante, Y Lucy, quizás que puedan en esta semana próxima, o si no en la otra, que puedan tener un encuentro, todos esos actores, para que puedan pensar desde todas esas ópticas. Es importante pensar al chico, ¿no es cierto?, como estas reuniones de claustro, diríamos, para ver hacia dónde vamos y cuál es la mejor manera. Por eso es que vuelvo a recuperar, por más de que con los psicomotricistas lo vienen trabajando, es importante entonces que al interior de las instituciones puedan contarnos qué es lo que van a trabajar, de qué manera, porque seguro que van a haber un montón de propuestas y estrategias diferentes. Es eso nada más, ¿sí? Así que bueno, para ir cerrando, no sé si alguien tiene alguna pregunta.
Sí, yo quiero agradecerte, quiero agradecer a Celeste y a Patricia, que han sido nuevamente las hospedadoras, y bueno, es todo un tema junto a Irene, así que también han organizado y se han puesto de acuerdo con Lucy y con Irene y con Marisa también, todo lo que, la presentación y las tarjetas, que también lleva su tiempo, ¿ah? Así que muchas gracias. También agradecer, obviamente, a la gente de Recreo, a Irene y a vos, Lucy. Eh, así que infinito el Un lazo placer, ¿saben y el por cariño qué? que te tenemos, Adriana Porque y yo, creo y que, sobre toda la dirección. digamos, me parece que para nosotros, para Irene y para mí es muy, muy placentero esto, porque estamos convencidos que si no cooperamos, no nos vamos a poder sostener. Y necesitamos involucrarnos y ser protagonistas. Entonces, creo que es necesario en este momento, es necesario. Esto que pensaron en cooperar para poder sobrevivir, y me parece que pasa por ahí. Entonces, revalorizando lo que cada uno puede y lo que cada uno tiene. Eso es la posibilidad después de creación. No grandes cosas, cosas pequeñas, factibles de llevar a cabo, pero que a ustedes también les genere la posibilidad de sentir placer de lo que están haciendo. Y eso no significa que no vaya a haber frustraciones, seguro. Ahora, si hay ya una intención, y desde esa intención, que en este caso sería cómo sostenernos en estas situaciones tan adversas, creo que van a ser lo suficientemente creativas como para saber cómo trabajar con los papás. Y ustedes adentro también. Bueno, muchas gracias, Lucy. Ahí Lorena me decía por privado que si le podemos mandar y compartir el flyer de la diplomatura. Si lo querés proyectar ahora y nos despedimos con el flyer, yo les agradezco y agradezco a todos los supervisores y les pido disculpas les pedimos disculpas por el retraso en algunas personas para ingresar, así como también algunas personas que no habían ingresado y que no pudieron tampoco ingresar hoy. Así que bueno, eh, si querés, pues lo difundo. Así Irene, que muchísimas gracias, tengan Sí, una linda jornada y, sí, Marcelo, y alguien, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Creo que desde el compartir y poder ser parte de este momento que ha sido placentero y cargado de emociones de todo tipo, pero al final uno cae en la cuenta de que queda como valioso aquello que nos produjo placer. Y este placer compartido es muy importante porque entre todos hemos podido construir o aportar un granito de arena. Seguro que todos vamos a aportar algo. Y te doy las gracias también por permitirnos compartir este nuevo desafío, porque vamos a empezar esta diplomatura con un cursado totalmente virtual y no es nada fácil, pero bueno, aceptamos el desafío y se nos presentan más dudas que certeza, pero este es el mundo real en el que vivimos, de incertidumbre, y por eso es que hoy lo compartimos con ustedes. Vamos a empezar el 18 de septiembre esta nueva corte, va a ser toda virtual. Tenemos la alegría de contarles que hay gente del mundo, digámoslo así, que se ha puesto en contacto con nosotros porque quiere a realizarla, y entonces esto a nosotros nos genera muchas expectativas, a lo mejor algo de preocupación, pero también mucho esfuerzo y dedicación y alegría. En eso estamos. Se los dejamos ahí para que ustedes lo vean, y estamos muy cerquita comenzamos el 18 de septiembre. Esta diplomatura tiene 3 meses de cursado, 3 cuatrimestres de cursado, pero en realidad son 18 meses en total, y puro virtual. Así es que los invitamos, si quieren, ahí tienen
dos Con, direcciones de correo para... gente que tiene mucha experiencia y muchos conocimientos, así que eso también es muy interesante. Así que muchas gracias, Irene. Muy Gracias, amable. Bueno, ahí están No, por favor. los correos para contactarse. Muchísimas gracias, Marcelo. No, Cariños a todos. igualmente, besos grandes a Y todos. éxitos con el Vamos. con el nuevo desafío. Vamos que podemos. A Adiós. construir bases seguras para despejar. Chao, hasta luego. Gracias por Chao. todo. Chao, muchas gracias. Chao, Gracias por todo. Chao, gracias. Gracias, un placer. Gracias, Lucía, un placer. Igualmente, igualmente. Gracias, hermoso. Gracias. Lo que necesiten, estamos. Muchas gracias. Hacía falta, Lucy, gracias. Gracias a todas, gracias Lucy. Chao, chicas. Gracias, Irene. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por Gracias, acompañarnos Patri, ahí. Celeste, por el apoyo y la complementariedad. Gracias. Gracias. Menos mal, porque todo esto me estresa mucho. No son largos. Te voy a Muy bien. unas pastillitas de propóleo. Sí. La emoción compartida, ¿no? Porque en realidad ha habido mucha emoción acá. Te emocionaste al último, Lucy, y creo que nos quebramos todas. Así que bueno, eso vale también. Seguro. Gracias, chicas. Gracias. Adiós. Siempre un placer. Un besito. Hola, Noeli.